Estos son los datos del sensor que reflejan el flujo de la tristeza. Procederé a actualizar el resumen de la situación de la guerra en Medio Oriente en el día 35. Un caza F-15E fue derribado en el espacio aéreo de Irán. Este es el primer avión de combate estadounidense derribado sobre territorio iraní desde el inicio de la guerra. Según Axios, los dos pilotos lograron eyectarse de manera segura. Actualmente, uno ha sido rescatado y el otro sigue desaparecido. Se dice que el ejército israelí canceló los planes de ataque contra Irán para no obstaculizar la operación de rescate. Actualmente, Estados Unidos está desplegando aviones de transporte y helicópteros para buscar a los pilotos. Sin embargo, durante este proceso siguen ocurriendo daños. Un avión de ataque A-10, que estaba brindando apoyo aéreo cercano, fue derribado por un ataque de las fuerzas iraníes. El piloto logró eyectarse de manera segura. El ejército israelí parece estar preparándose para establecer una zona de seguridad a lo largo de la frontera con Líbano. Se dice que se expandirá entre 2 y 4 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y Líbano. Dicen que destruirán los pueblos libaneses en la línea del frente. Este plan es similar al de la Franja de Gaza. En 2025, el ejército israelí ha determinado que es difícil neutralizar a Hezbolá a menos que ocupen todo el Líbano, por lo que su objetivo es debilitar a Hezbolá. Sin embargo, en el caso de Hezbolá, es muy probable que se justifiquen a sí mismos como los guardianes del Líbano. Es muy probable que Hezbolá afirme que debe seguir manteniendo armas para defender al Líbano de la invasión israelí y para liberar el territorio libanés bajo el dominio de Israel. Y es muy probable que reciban un amplio apoyo de los residentes. El ejército israelí atacó a la Guardia Revolucionaria iraní en Isfahán, en la base del 14º Imam Hussein. Debido a esto, ocurrió una explosión en un almacén de municiones. Además, en Isfahán, la octava base aérea táctica fue atacada. También fue atacado el tanque de almacenamiento subterráneo de combustible de la 10ª base aérea táctica en la provincia de Sistán y Baluchistán. Actualmente, el ejército israelí está atacando periódicamente esa zona. Además, el ejército israelí y las fuerzas estadounidenses también atacaron el Instituto de Investigación de Láser y Plasma, un centro de investigación especializado de la Universidad Shahid Beheshti en Teherán. La Universidad Shahid Beheshti desempeña un papel importante en el desarrollo y la investigación de armas nucleares de Irán, incluyendo el trabajo en cascadas de centrifugadoras, separación de uranio y estudios de transporte de neutrones. Además, esta universidad colabora con la Organización de Energía Atómica de Irán. Por esta razón, esta universidad también ha sido designada como una institución que lleva a cabo investigaciones científicas relacionadas con armas nucleares. Irán lanzó al menos 9 misiles dirigidos a Israel. Se observa una ligera disminución en el número de ataques con misiles. Sin embargo, al menos 2 de estos misiles estaban equipados con municiones de racimo, lo que causó daños en áreas civiles. Además, debido al ataque de las fuerzas iraníes, se produjo un incendio en la refinería Mina al-Ahmadi en Kuwait. El gobierno de Kuwait también reconoció que, debido al ataque de Irán, se produjeron daños materiales en ciertas plantas de energía y en instalaciones de desalinización de agua de mar en Kuwait. Y también se produjeron 2 incendios en el complejo de gas Habshan en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, causando daños considerables. Ese ataque también fue realizado por Irán. Irán también ha incrementado los ataques contra los Emiratos Árabes Unidos. Irán lanzó 47 drones, 18 misiles balísticos y 4 misiles de crucero hacia los Emiratos Árabes Unidos, lo que resultó en la muerte de una persona. Irán también lanzó 16 drones hacia Bahrein. Todos los drones fueron interceptados. Irán lanzó 26 drones, 7 misiles balísticos y 2 misiles de crucero dirigidos a Kuwait. Esto causó daños en instalaciones de refinación de petróleo y plantas de desalinización. Irán también lanzó 14 drones hacia Arabia Saudita. Todos los drones fueron interceptados. Las fuerzas de Hezbolá llevaron a cabo 15 ataques dirigidos contra el ejército israelí en el sur del Líbano. Esta es la cifra más baja desde el 19 de marzo. Las fuerzas de Hezbolá atacaron al ejército israelí utilizando artefactos explosivos improvisados, IED, y también llevaron a cabo ataques con cohetes y morteros contra las fuerzas israelíes. En respuesta, las fuerzas de Hezbolá llevaron a cabo 29 ataques en el norte de Israel, dirigidos contra el ejército israelí. Sin embargo, varios proyectiles también impactaron en zonas civiles. El ejército israelí también ha respondido atacando continuamente a las fuerzas de Hezbolá y ha declarado que desde el inicio de la operación, el 2 de marzo, ha atacado más de 3.500 objetivos
En el sureste del Líbano, la 36ª División Blindada de Israel ha matado a más de 40 combatientes de Hezbolá y ha llevado a cabo 75 ataques contra infraestructuras de Hezbolá. En la parte central del Líbano, soldados de la División 162 de Israel confiscaron un escondite de armas de Hezbolá en el sur del Líbano. Entre las armas confiscadas se encontraban drones, FPV, rifles de francotirador, RPG y armas ligeras. 레바논 남서부 지역에서는 제-146 Las tropas de la división atacaron a Hezbolá y, según se informa, eliminaron a los soldados que operaban misiles antitanque guiados de Hezbolá. Según una evaluación reciente de las agencias de inteligencia estadounidenses, aproximadamente el 50% de las plataformas de lanzamiento de misiles de Irán permanecen intactas. Sin embargo, el Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos señaló que esta cifra también incluye lanzadores que han sido dañados o que ya no son accesibles. El Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos analizó que, cuando el equipo no puede cumplir su misión, no debería considerarse como fuerza de combate. Pero las agencias de inteligencia estadounidenses lo incluyeron en su evaluación. Además, Irán posee misiles balísticos de corto, mediano y largo alcance. Irán suele usar misiles balísticos de mediano alcance cuando apunta a Israel, y utiliza misiles de corto alcance cuando ataca a los países del Golfo y a los activos estadounidenses dentro de esos países. Sin embargo, evaluaron que hay limitaciones claras en el hecho de no distinguir adecuadamente entre estos dos tipos y afirmar que el 50% está en condiciones óptimas. Según el análisis del Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos, evaluaron que una gran parte de las plataformas de lanzamiento de misiles de Irán parecen haber sido neutralizadas. El ejército israelí y el ejército estadounidense informaron que atacaron varias entradas de túneles y al menos 5 instalaciones subterráneas de misiles para evitar que las fuerzas iraníes accedieran a las plataformas de lanzamiento de misiles subterráneas. Según un informe de CNN, tras analizar 107 entradas de túneles en Irán, aproximadamente el 77% habrían sido atacadas. El estado actual de las plataformas de lanzamiento en estas instalaciones subterráneas no está claro, pero se evaluó que, debido al colapso de las entradas de los túneles, las plataformas de lanzamiento quedaron inutilizadas por un tiempo. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos analizó que, en el caso de los drones, parece que mantienen alrededor del 50% de su capacidad de combate. De hecho, esto se aclara al observar la frecuencia de los lanzamientos de misiles de Irán, ya que estos han disminuido en un 90% desde el inicio de la guerra. En las últimas semanas, Irán ha lanzado solo entre 15 y 20 misiles hacia Israel. Debido a que los lanzamientos son a pequeña escala, se dice que para el ejército israelí es relativamente fácil interceptarlos. De hecho, para el ejército israelí, los cohetes de Hezbolá, que se lanzan en grandes cantidades de una sola vez, son más difíciles de interceptar. Actualmente, Estados Unidos y el ejército israelí continúan realizando ataques aéreos para eliminar a la cúpula de Irán. La razón de esto es crear un ambiente de miedo generalizado entre las fuerzas iraníes para que prioricen su propia supervivencia y vean afectada su capacidad de cumplir con sus misiones. De hecho, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evaluó que la moral de las fuerzas iraníes ha disminuido e incluso mencionó deserciones generalizadas, falta de personal clave y descontento entre el alto mando. El ejército israelí también anunció que las unidades de misiles balísticos de Irán, debido a los continuos ataques israelíes, sintieron miedo y se negaron a trasladarse a las plataformas de lanzamiento. Parece que las fuerzas iraníes también están teniendo dificultades para reclutar y mantener tropas, ya que algunos reservistas continúan sin presentarse en los centros de entrenamiento o puntos de reunión. El 3 de abril, en la provincia de Lorestán, falleció Mohammad Hussein Sufi, un alto oficial de la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, las operaciones conjuntas entre las fuerzas estadounidenses e israelíes están golpeando ampliamente la base industrial de defensa de Irán. El ejército israelí estimó que han atacado aproximadamente el 70% de las instalaciones de la industria de defensa iraní. Están atacando continuamente las instalaciones de la industria de defensa para debilitar la reconstrucción de la capacidad misilística de Irán. Además, también llevaron a cabo ataques contra 4 instalaciones de producción de misiles. Las instalaciones de Fogir, Short, Parchin y Hakimi sufrieron daños graves. También atacaron una acería, lo que provocó la suspensión de sus operaciones. Actualmente,
Los ataques de las fuerzas israelíes y estadounidenses tienden a desplazarse gradualmente hacia el centro y el este de Irán. Al principio de la operación se concentraron en el oeste de Irán, pero ahora están extendiendo los ataques de manera amplia incluso hasta las regiones orientales. Irán ha informado que no tiene intención de aceptar la solicitud de alto el fuego de Estados Unidos y que en futuras conversaciones no se reunirá con funcionarios estadounidenses en Islamabad. Pakistán actuó como mediador en las conversaciones indirectas, pero estas también terminaron estancándose. Esto concluye la actualización del estado de la guerra del día 35. Muchas gracias. Ya.